en el código de delito, ¿verdad? Porque ese es un trabajo de la doctrina. Es un trabajo de la doctrina y que tener una definición en el código significa como congelar la evolución del derecho y no podemos hacerlo. Mientras que si tenemos nada más, digamos, podemos aplicar cualquier definición, aunque sea novedosa, ¿verdad? Entonces, depende de cómo sea recepcionada o recibida por los jueces, porque puede ser que esa teoría sea reconocida por los jueces en una sentencia. Entonces, de ahí para adelante, entonces, utilizaríamos esa definición, aunque sea doctrinal, para interpretar el fenómeno criminal, ¿verdad? Bueno, entonces dijimos que hay acciones que son ilícitas porque son típicas, pero que están justificadas por el derecho. Están justificadas, ¿verdad? Entonces se entiende que, o están tuteladas por el derecho, ¿verdad? Y hablamos entonces de causas de justificación de la responsabilidad criminal. Es decir, son causas que excluyen la responsabilidad criminal por falta del elemento antijuricidad. Entonces decimos, por ejemplo, que la acción es típica, pero no es antijurídica porque está amparada por una causa de justificación. En este caso podríamos hablar de un estado de necesidad, de una legítima defensa, de un cumplimiento de un deber oficio o cargo, ¿verdad? De etcétera, etcétera. Ya vamos a ver, oportunamente ya vamos a ver cuando analicemos ya más profundamente el elemento antijuricidad, entonces vamos a ver esas causas de justificación. Antes de la reforma, pues teníamos una mayor claridad con respecto a eso, ¿verdad? Pero el derecho evoluciona. Y el nuevo código ya lo tiene un poquito desordenado, pero es porque ahora ya tenemos, digamos, la influencia de otras escuelas penales, ¿verdad? Ya hablamos de finalismo, entonces el finalismo reubica los elementos esenciales del delito de una manera diferente. En ese sentido, el causalismo era más ordenado, ¿verdad? Pero causalistas. Ahora estamos influenciados por la escuela finalista o el finalismo y también por otra escuela que se llama imputación objetiva, ¿verdad? Entonces el finalismo, cada una de las escuelas contribuye en algo a la evolución del derecho y la dogmática penal. Cuando hablamos de dogmática, estamos hablando de la redacción o la estructuración de las leyes en la legislación, o sea, en el código penal, cómo son estructuradas, cómo cómo se forman las leyes y cómo se deduce la responsabilidad de una manera diferente dependiendo de la doctrina que se use. Bien, entonces, bueno, aquí surge en la evolución histórica tripartita, hablamos de tres elementos: acción, antijuricidad y culpabilidad, ¿verdad? Surge la teoría analítica con el autor Ernesto Belling, ¿verdad? Que crea un concepto, una definición de delito como acción típica antijurídica culpable, subordinable a una sanción penal adecuada y que cumple las condiciones de penalidad. Las principales características del sistema de Belling son la completa independencia, la total separación existente entre los distintos elementos del delito. Y dos, la tesis de que todo subjetivo pertenece a la culpabilidad y todo lo objetivo a los restantes elementos: acción, tipicidad y antijuricidad. Bueno, eh, eh, esta, digamos, es una contribución que hablan de elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos objetivos, son los requisitos que tienen que cumplirse para que se cumpla o para que se considere que una acción es típica y constituye delito, ¿verdad? Entonces, si falta uno de esos elementos, entonces se entiende que no existe una subsunción. Subsunción es que se pueda em,
encuadrar, se puede encuadrar o incluir una acción delictiva en un tipo penal determinado, ¿verdad? Pero podría ser que sí proceda con respecto a otro tipo penal y no exactamente con el tipo penal que estamos hablando, ¿verdad? Porque hay algunos tipos penales que comparten algunos elementos y otros que agregan otros elementos objetivos. Pero entonces tenemos, si hay varios tipos penales, por ejemplo, que explican una acción delictiva, entonces tenemos que escogerlo, porque no podemos aplicar todos los tipos penales, solo tiene que escoger uno, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del lavado de activos puede ser una apropiación indebida, si no es lavado de activos. En el caso de hurto, tendríamos que ver qué tipo, si hay violencia, entonces no sería hurto, sería robo, porque en ambos hay un desapoderamiento. Pero lo que tenemos que ir ajustando es determinando qué elementos subjetivos del tipo es la que mejor explican la acción delictiva cometida por el autor, para determinar si prevalecen o existen esos elementos para poder establecer que o amerita aplicar una pena con respecto a eso, ¿verdad? Y los elementos subjetivos son la intención del autor, ¿verdad? Es todo aquello que surge de la intención o del pensamiento que tenga el autor. Por ejemplo, es cierto que la intencionalidad del autor a veces no es tan fácil de descubrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué circunstancias son las que nos van a explicar qué intención tenía el autor? Porque desafortunadamente todavía no se ha inventado una máquina para, para descubrir los pensamientos humanos, ¿verdad? Pero sí se puede interpretar las acciones, lo que realizó objetivamente el autor para deducir de esas acciones qué intención era la que tenía cuando cometió el delito, ¿verdad? Entonces ahí podemos deducir el elemento subjetivo, ¿verdad? ¿Qué intención tenía? Si era una intención de lesionar o era una intención de matar. Si era una intención de desapoderar o era una intención de recuperar un bien propio. Entonces todavía no lo sabemos, ¿verdad? Porque, vaya, digamos, por ejemplo, una usurpación, la usurpación es un delito contra la propiedad, contra los bienes inmuebles, ¿verdad? Es un delito de orden patrimonial. Entonces, resulta que si hay varias personas que se creen dueños de la misma propiedad o del mismo inmueble, ¿verdad? Uno puede ser autor, digamos, en la denuncia, poner la denuncia, mientras que el otro, como se considera también dueño, entonces también puede demandar. Entonces, en este caso, para determinar quién es el verdadero autor, o mejor dicho, el verdadero propietario, el derecho penal no, 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 o sea, el juez penal no va a meterse a investigar quién es el propietario o quién tiene mejor derecho si los dos tienen escrituras públicas, ¿verdad? Porque eso corresponde a un juez civil. Eso es una materia del derecho civil, ¿verdad? Es diferente es, por ejemplo, cuando hay una persona que se considera afectado por una usurpación o una invasión, le invaden una propiedad y la otra persona carece de documentos. Entonces ahí no hay problema, ahí sí se puede configurar un delito, ¿verdad? Aunque recuerden que en materia agraria existe una figura donde la propiedad rural, ¿verdad? Que se encuentre, digamos, abandonada o sin producción o sin ponerla a trabajar, puede ser invadida por grupos que después piden o reclaman esa propiedad ante las autoridades del Instituto Nacional Agrario, ¿verdad? Y muchas veces los interesados los acusan de usurpación, pero en realidad ellos no necesariamente son usurpadores, porque la ley agraria lo faculta
para poder ingresar a una propiedad que consideran que no está cumpliendo con su función social, con la función social, ¿verdad? Entonces, en este caso puede ser que tengan un trámite en el Instituto Nacional Agrario e incluso puede ser que la autoridad agraria les otorgue un título de propiedad, aunque exista una propiedad privada. Es que ese es el problema, ¿verdad? Que en materia agraria el dueño de la propiedad tiene que ponerla a producir, porque si la tiene inculta o sin producción se le invaden y después la reclaman. Dígame, Ana Paola. Justamente en estos días se aprobó una reforma a esa ley agraria, ¿verdad? Para recuperar esas tierras que han sido invadidas. Es que ese es el gran problema del Bajo Aguán. Ese precisamente es el gran conflicto que se da ahí, ¿verdad? Porque los campesinos necesitan tierra para producir alimentos para sus familias. Es cierto que muchos de ellos son invasores profesionales, ¿verdad? Que se meten en una propiedad, sacan documentos y después van a meter a otra para favorecer a esos grupos campesinos, ¿verdad? Y ese es su modus operandi, es su modus vivendi. Pero, pero lo cierto también es que el empresario o el dueño de la propiedad que tenga en abandono la propiedad se la van a invadir, tenga la seguridad, ¿verdad? Y probablemente los campesinos logren ganar esa demanda en el derecho agrícola, en el derecho agrario, ¿verdad? Diferente es el derecho civil, porque el derecho civil, digamos, en materia urbana, las personas no necesariamente tienen que tienen que habitar una casa. Puede estar una casa habitada y nadie tiene derecho a meterse a esa propiedad, por lo menos aquí en Honduras, ¿va? Y después decir que es el dueño. Y después decir que tiene derecho y que el dueño no puede ingresar a la propiedad porque está ocupada por otras personas. Eso es lo que sucede en España, digámoslo así. En, Es- hay la ley incluso eh, los ocupas, porque en España hay mucha gente que no tiene vivienda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que hay una propiedad abandonada en la ciudad y se meten. Y se meten y después los dueños no pueden sacar a esas personas si no es a través de un procedimiento judicial. Y muchos de ellos hasta tienen que, son obligados a ceder sus propiedades, pero eso es en España. Dígame, Darwin. Sí, abogado, una pregunta. ¿En Honduras hay un límite para la cantidad de tierra que una persona debe tener o no lo establece la Constitución ahí? Sí, creo Porque se que da el sí hay caso que límites. la mayoría de valles los tienen terratenientes, que les llama la palabra, no sé si es correcta esa. Sí, hay límites al latifundio. No puede ser un solo dueño, no puede ser dueño de tantas propiedades, ¿verdad? Lo que hacen es que se constituyen en una sociedad, ¿verdad? Y la sociedad es una persona diferente. Desde el punto de vista jurídico, la persona jurídica es alguien diferente de los dueños, de los socios mayoritarios y todo eso. Entonces, así se va, digamos, em, justificando la posesión de la tierra, ¿verdad? Pero sí se prohíben los latifundios, ¿verdad? Hay límites sobre el derecho que tienen los propietarios de tener cierta cantidad de hectáreas o de manzanas de tierra. Ok, aquí en la página 91 tenemos un cuadro que compara, yo lo tengo en la 91, no sé ustedes si la tienen en la misma edición, ¿verdad? Hablamos de elementos positivos y elementos negativos del delito, como estos son elementos esenciales, ¿verdad? Los elementos esenciales, como su nombre lo dice, quiere indicar que son elementos que no pueden faltar. Si falta uno de ellos, pues no es delito, ¿verdad? El primer elemento es la acción. Esa acción tiene que ser penalmente relevante. Para que exista la relevancia, tiene que haber sido cometida o realizada por un ser humano, por un hombre, una mujer. Tiene que ser un ser humano.
porque hablamos de que hay hechos que son irrelevantes para el derecho penal. Irrelevantes para el derecho penal. Entonces, dentro de los elementos positivos de la acción están, para los causalistas, ¿verdad? Para los causalistas están manifestación de voluntad, resultado y relación de causalidad. ¿Qué quiere decir? Que una acción, para que esa acción sea relevante para el derecho penal, es necesario que esa acción o ese cambio o ese movimiento que provoca una modificación del mundo exterior. Vaya, voy a poner el caso de alguien que tiene un arma y la dispara contra otro, ¿verdad? Ese movimiento, esa acción de disparar ese proyectil, tiene un resultado. El resultado es que causa una herida o la muerte de otra persona. Entonces, para que esa acción es una acción ilícita, obviamente, pues el solo hecho de disparar, no digamos de causar la muerte o lesiones a otra persona. Entonces, para saber si esa acción es imputable al autor, se hace una inferencia lógica, ¿verdad? O una deducción lógica. Entonces se dice, si el resultado o sea, en este caso, la lesión por arma de fuego, la herida o la muerte de la víctima, se produce por la acción que cometió Juan, que fue el que disparó, el que utilizó el arma. Entonces, hay una relación de causalidad. O sea, cuando hablamos de relación de causalidad, es que hay una relación de causa-efecto, ¿verdad? Causa-efecto, ¿verdad? Sobre el resultado. La acción de Juan explica el resultado de la acción, que fue la muerte de Pedro, ¿verdad? Entonces, hay una relación de causalidad entre la acción de Juan y el resultado, que es la muerte de Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los tres elementos para el causalismo. Voy a hacer nuevamente la aclaración, porque el causalismo toma los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Que toda acción tiene una reacción, toda acción produce un resultado, ¿verdad? Entonces, el resultado debe ser producto de esa acción y si eso es así, entonces hay una relación de causalidad, ¿verdad? Entonces, eso lo explican los causalistas. Se mira bien claro, se siente bien claro, pero hay un pequeño problema con respecto a los delitos de omisión, porque los delitos de omisión no hay una acción, más bien hay una omisión de una acción. O sea, la persona deja de actuar, ¿verdad? Porque se dice que si hay una omisión, la persona sencillamente no hizo nada. Y esa omisión en cuanto al entonces, quiere decir que la omisión tiene que producir un resultado. Y voy a poner un ejemplo. Y debe haber una relación de causalidad entre la omisión, entre el dejar de actuar y el resultado producido. Por ejemplo, bueno, pero quiero hacer otra aclaración. Para que exista una omisión y sea penalmente relevante, entonces es necesario que la persona tenga un deber de actuar, ¿verdad? Y que ese deber esté constituido o esté establecido en una norma, en una ley, ¿verdad? Por ejemplo, el deber que tiene un policía de actuar cuando se cometió un delito. Entonces ya la norma dice que el deber del policía es combatir el delito, detener a las personas que infringen la ley, ¿verdad? Y vigilar el orden público. eh, bueno, y entonces, ¿qué pasa si ve que están asaltando, por ejemplo, a una persona? Que dos delincuentes están asaltando a una persona y el policía mira y no hace nada. Entonces, ahí hay un deber, hay una omisión y esa omisión es penalmente relevante porque la persona tiene un deber de actuar y ese deber está establecido en una norma penal, ¿verdad? En la ley de policía, en el Código Penal, en la misma Constitución de la República, qué sé yo, cuántas leyes establecen eso, ¿verdad?
Entonces, ahí las leyes pueden ser, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los delitos de omisión o de acción por omisión, ¿verdad? Entonces ahí eso se viola una ley preceptiva. ¿Qué quiere decir ley preceptiva? Que esa ley ordena o manda a hacer algo. Por eso establece un precepto. El precepto es el deber de actuar. Por eso se llaman leyes preceptivas, porque establecen el deber de actuar. ¿Qué otra persona tiene el deber de actuar? Vaya, el padre de familia. Menciónenme qué obligaciones que tienen los padres de familia con respecto a la educación, al cuidado de sus hijos. ¿Tienen una obligación legal o es simplemente una obligación moral? Es Proporcionar alimentos ambos. se llama. Disculpe, Starlu. Alimentos se llama, o sea, lo que globaliza recreación, vivienda, educación, seguridad, eh, alimentos, valga la redundancia. O sea Ah, que los derechos de patria potestad, o sea, la patria potestad tiene deberes y tiene derechos para los padres, sí, ¿verdad? claro. Sí, claro. Y los que usted acaba de mencionar solo son los deberes que tienen los padres. El deber de educar, el deber de Así es. alimentar, el deber de proporcionar los medios necesarios como vivienda, alimentación, qué sé yo, vestuario, atención médica, etcétera, etcétera. Y también diversión, ¿verdad? Que es parte de la formación de los niños, de los hijos. ¿Y qué pasa si un padre deja de actuar? Por ejemplo, no manda al niño a la escuela o cuando está enfermo, no le presta atención o sencillamente incumplen sus deberes de alimentos. ¿Qué dice la ley? Depende, depende, abogado. Por ejemplo, si está en matrimonio, pues la madre puede abocarse No, aunque no a esté los juzgados de casado, familia. aunque esté, No, aunque bueno, esté, que sea una pareja, y en una pareja aunque no ok, esté casado, pero ambos son ok. padres y ambos tienen la misma obligación, Sí, aunque no comparten estén la misma casados. obligación, aunque no estén Sí, casados. Lo que pasa es que correcto. el Código de Familia solo reconoce la unión de hecho legalmente constituida. Y en ese sentido, la madre primero, obviamente, si viven y tienen hijos, pues se tienen que ahorrar el tiempo para poder establecer la unión de hecho. Segundo, abogado, la madre lo que podría hacer en este caso es, pues, entablar una demanda por alimentos, que también lo permite el Código de Familia a lo interno, incluso si siguen estando como pareja. Pero hablemos porque el incumplimiento en este caso de los deberes de familia, en este caso el deber de alimentos, es un deber de familia, eh, puede acarrear como consecuencia una acción civil, que es la que usted está mencionando, que es de alimentos, y una acción penal también, porque existe una obligación y la persona el que no cumple, o mejor dicho, por ejemplo, que incumple una orden de un juez para dar alimentos, incurre en un delito, hay incumplimiento de los deberes de familia, ¿verdad? Y Sí. también, bueno, son dos acciones, ¿verdad? Pero lo que quiero explicar es que el incumplimiento de los deberes que establece para los padres que establece el mismo Código de Familia da lugar a un incumplimiento y una acción penal. Es un incumplimiento y una acción penal. Entonces aquí es una omisión de los deberes de paternidad. Y esa omisión provoca una, un incumplimiento que en este caso es que los niños están sin alimentos, ¿verdad? Entonces están en una situación precaria, y eso no solamente es un delito, sino que, bueno, da lugar a acciones de tipo civil, como ya dijimos. Entonces aquí se establece que también las omisiones tienen consecuencias bueno, hasta la muerte le puede provocar a un niño. Imagínese un niño pequeño, un niño recién nacido que no tiene los cuidados de los padres, se puede morir fácilmente. Porque un niño pequeño recién nacido es sumamente dependiente, especialmente de los cuidados de su madre. Gracias a Dios, Dios le mandó a la mamá, ¿verdad?, que pueda darle alimentos, digamos, leche materna, que eso es una gran bendición, ¿verdad? Pero hay madres que ni siquiera eso. No les dan
de beber leche materna, ¿verdad? Alegando cualquier cosa, que le duele, que no tienen leche, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la madre que abandona a su hijo incumple los deberes propios, ¿verdad? Que son incluso deberes, deberes naturales, o sea, son obligaciones naturales, no tendrían que estar establecidas en ninguna ley, pero sí lo están, ¿verdad? Que pueden provocar un efecto de que el niño se desnutra o incluso que muera. Bien, bueno, entonces tenemos aquí todos los elementos positivos de la acción, los elementos positivos de la tipicidad. Por ejemplo, ¿qué elementos tiene la tipicidad para decir que la acción es típica? Bueno, en primer lugar, que está establecida como delito en el código o en una ley penal. Entonces decimos que la acción es típica. Ese sería los elementos positivos. Pero para saber si una acción es típica, tenemos que, en primer lugar, hacer un análisis de la acción cometida por el autor de un delito para decir qué tipicidad es, y esa tipicidad corresponde a un tipo penal determinado o a que, otro que podría ser similar o parecido o análogo, como dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que se establece a qué tipo penal es que se ajustan la acción cometida, ¿verdad? Entonces se dice que esa acción es típica. Donde se hace un procedimiento de subsunción. Subsumir significa, bueno, primero lo que tiene que hacer es dividir la acción en todos los elementos de la acción. Y después determinar si esos elementos se encuadran en el tipo penal, para decir que esa acción es típica. Entonces ahí hablamos de subsunción, como también hablamos de imputación. Imputación es que se le puede imputar a una persona determinada la comisión de un delito porque los elementos de su acción, los elementos objetivos de su acción, se encuentran claramente establecidos en el tipo penal, ¿verdad? Vaya, le voy a poner el caso de una persona que ingresa a una vivienda, rompe una puerta y saca un televisor de la sala, ¿verdad? Y se lo lleva, lo monta en un vehículo y se lo lleva. Entonces aquí tenemos que analizar, ¿verdad? Todos los elementos cometidos por ese autor de ese delito para determinar qué tipo penal es el que cometió, para hablar de tipicidad. Si es un robo, si es un hurto, qué otro hecho fue que se produjo ahí, si hubo daños a la propiedad, si hubo allanamiento de morada, si hubo qué tipología criminal es la que realizó el autor de ese hecho, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo de subsunción o de imputación objetiva para determinar, ¿verdad? Como dije, tiene que reflejarse claramente los elementos objetivos del tipo para decir que estamos ante una acción típica, ¿verdad? En este caso, obviamente, Pero ese que, sería establecido como robo, ¿por qué es un robo? Vamos a ver, Paola, ¿verdad? porque, porque el hurto es cuando hay el efecto de daños o una violación No, o en el hurto violación física, no hay daños, porque no, recuerde o es que al contrario. en el robo, porque eso es materia ya de penal 2, pero no importa, de penal especial, pero no importa, les voy a adelantar. Pero en este caso lo que tenemos que analizar es cuáles son los elementos del hurto y cuáles son los elementos del robo. Cuando usted dijo inicialmente que usted consideraba que era un delito de robo, tiene toda la razón, porque en este caso se provocaron daños y los daños son parte de los elementos objetivos del tipo penal de robo, porque el robo se puede cometer si se cumple cualquiera de las tres hipótesis establecidas por el legislador, que es que haya em, fuerza en las cosas. En este caso hubo fuerza en las cosas porque se produjo fuerza en la puerta para abrirla. Se causó daños al llavín, se forzó la entrada, ¿verdad? Se dañó la puerta y se quebró la puerta para ingresar a la casa. Entonces ahí eso es fuerza en las cosas, ¿verdad?
que es una de las hipótesis del tipo penal de robo. No hubo violencia en las personas, estamos de acuerdo, tampoco hubo amenazas o intimidación en ninguna persona, simplemente hubo daños que esfuerzan las cosas. Entonces, cualquiera de esas hipótesis que se cumpla, entonces estamos en presencia de un delito de robo. ¿Qué otro elemento objetivo tiene el tipo penal de robo? Que haya un desapoderamiento, que haya un desapoderamiento de un bien mueble ajeno. En este caso, ¿de qué bien estamos hablando? El Es televisor. del electrodoméstico, ¿verdad? En este caso, el televisor que sustrajo. ¿Y por qué se habla de un desapoderamiento en este caso? Es la acción realizada por el sujeto activo, ¿verdad? Para sustraer, en este caso el televisor, que es un bien mueble ajeno, ¿verdad? Un bien mueble, sabemos el concepto de bien mueble, que es un objeto que no cambie su esencia por el hecho de ser trasladado de un lugar a otro. Simplemente desconectó el televisor y lo cargó en la espalda y se lo llevó. Entonces sí hay un desapoderamiento, porque saca el televisor del ámbito espacial donde lo tenía el dueño. El dueño lo tenía en medio de la sala y vino esa persona extraña, que no es el dueño del televisor ni tiene ningún derecho sobre él, y lo sacó del lugar donde lo tenía su legítimo propietario, ¿verdad? O puede ser alguien que rente el apartamento, pero no es el propietario, pero sí una persona que tiene un derecho de posesión, ¿verdad? Y lo sustrae porque tiene ánimo de dueño. Puede ser que tenga un ánimo de dueño, ¿verdad? O sea, tal vez no tiene televisor el hombre, y entonces llegó, se metió a la casa, dijo, bueno, ahora sí tengo televisor y lo puso en su sala, ¿verdad? Para ver los partidos del Mundial. Dígame, Isis Velázquez. Sí, buenas tardes, abogado. Tengo una pregunta. En este caso, que supongo yo, ¿verdad? Que se cometieron dos delitos, que es el daño a la propiedad por el daño que se le hizo a la puerta y el hurto del electrodoméstico, Un robo porque hubo subsume, daños. así, Robo, bueno, sí, el robo, sí, exacto, sí. sí, El robo subsume el daño a la propiedad o se le sí. imputan los dos delitos. No, sí lo subsume, porque acuérdese que si el delito de robo se da por el cumplimiento de la hipótesis de fuerza en las cosas, que se refiere precisamente a los daños que sufrió la puerta, cuando el autor tuvo que romper la puerta para entrar a la casa, entonces se entiende que los daños están subsumidos o son parte del tipo penal de robo. Entonces no lo podemos sancionar por daños y por robo, ¿verdad? Porque se entiende que el delito de robo absorbe la ilicitud de la acción de daños, porque es parte del tipo penal. Abogado, pero en este caso no se podría establecer la hipótesis de un concurso de delitos. No, porque el concurso de delitos es cuando uno es medio necesario para cometer el otro, o cuando en una sola acción se infringen dos leyes, pero siempre y cuando no sea uno, no se utilice la hipótesis para tipificar a uno. Por ejemplo, alguien entra a la casa, pongamos el mismo ejemplo, de la persona que ingresa a la casa con el propósito de robar, pero ya estando adentro, encuentra a una persona, ¿verdad? Una mujer y la viola. Entonces aquí hay un concurso real, porque uno no es medio necesario para cometer el otro, entonces se sanciona como concurso real y se le aplican ambas leyes, ¿verdad? Ambas penas, porque ni uno es medio para cometer el otro, ni son acciones que se cometieron simultáneamente como para ser sancionadas por una misma pena, ¿verdad? Em,
Diferente es, por ejemplo, el que roba un vehículo para ir a secuestrar. El robo de vehículo era el medio necesario que considera el autor del delito de secuestro para cometer el delito. Entonces hay una conexión, ¿verdad? Hay una conectividad. Uno es medio necesario, podríamos hablar de un concurso ideal medial, donde uno es medio necesario. Vaya, alguien, por ejemplo, que roba un arma para ir a matar a otro. Entonces uno es medio necesario para cometer, ¿verdad? Entonces así, pero en este caso el robo es parte del tipo, el daño es parte del tipo penal de robo y por eso no se puede sancionar independiente. Y también tampoco se puede aplicar el delito de allanamiento, porque el delito de allanamiento, o sea, meterse a la casa era parte del plan que tenía el autor para sacar el televisor. Entonces era necesario meterse a la casa, entonces no se le puede sancionar tampoco como allanamiento y robo, sino sencillamente como robo. Robo. El robo también absorbe el allanamiento, también absorbe el delito de daños, ¿verdad? Porque entrar a la casa es necesario o es indispensable para sustraer el televisor. Por eso no se puede sancionar doblemente en ese caso. Em, Bien, entonces hablamos de los elementos, ya hablamos de los elementos positivos del elemento acción, dijimos que tiene que haber causalidad, una relación de causalidad entre causa y efecto. Los elementos positivos del elemento antijurisdicción, que quiere decir que tiene que ser una norma, una acción que se subsuma en el tipo penal. Entonces, ahí hablamos de tipicidad, cuando los elementos se subsumen y cuando la acción pertenece a los elementos objetivos del tipo, entonces hablamos de imputación, una imputación objetiva, porque se cumplen los elementos establecidos por el legislador. ¿Y cuáles son los elementos positivos de la antijuricidad? Dijimos que em, cuando hablamos de delito, ¿verdad? Recuerden que hay dos elementos que tienen que cumplirse, el elemento formal y el elemento material. La definición de delito formal está estrictamente o estrechamente vinculada con el concepto de ley, ¿verdad? Con el concepto de ley. Quiere decir que solo es delito aquello que está formalmente establecido y tipificado como delito en la ley. Pero hablamos de un segundo elemento que es material, que también debe analizarse, que es que se cause una lesión o se ponga en peligro un bien jurídico protegido, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del tráfico de drogas, ¿verdad? Que es un tipo penal de peligro, no requiere que la persona haya sido encontrada vendiendo la droga. El simple hecho de estar en posesión de una sustancia prohibida es un delito. Y más dependiendo de la cantidad o dependiendo del tipo de droga o la cantidad de droga. El simple hecho de tenerla. Entonces eso es el legislador toma la decisión por la importancia o por la gravedad del tipo penal en sancionar incluso al autor antes de que el autor empiece a delinquir. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la seguridad interior del Estado, para el hecho de portar un arma de fuego. La simple portación de un arma de fuego sin permiso o licencia es un delito, aunque no se ha encontrado amenazando o cometiendo un delito concreto, asaltando o robando a nadie en particular. La simple posesión, ¿verdad?, de un arma de fuego sin permiso, porque es un delito de peligro, y es un delito de peligro abstracto. Se sanciona a la persona por el hecho de simplemente tener la posesión de un objeto, en este caso, es prohibido la posesión de un arma sin permiso, ¿verdad? Ahora, si la persona
por ejemplo, está haciendo disparos al aire, entonces ahí ya la ley ya sanciona como delito por el peligro que causa hacer disparos al aire, ¿verdad? Que ese proyectil va a bajar y ya se han dado muchos casos, personas que han fallecido por disparos al aire. ¿Verdad? Entonces, aunque la persona no tenga intención de querer matar a nadie concreto, pero ya sabemos que eso de disparar al aire es una situación que causa peligro, porque principalmente si se hacen esos disparos en una ciudad donde está densamente poblada, ¿verdad? Es una acción delictiva porque se pone en peligro a la población en general. Entonces se sanciona. Se sanciona aunque no tenga la intención de matar a nadie, por el solo hecho de hacer los disparos al aire. ¿No? Entonces, en este caso, tenemos que analizar para establecer si una acción es antijurídica, quiere decir que es contraria a derecho. Antijurídico significa contrario a derecho, ¿verdad? Entonces aquí le hacemos un reproche al autor por realizar una acción contraria a derecho, una acción típica, ¿verdad? Pero a la vez se tiene que cumplir el elemento tipicidad y el elemento de que se lesione un bien jurídico o se ponga en peligro un bien jurídico. Si no se pone en peligro un bien jurídico, entonces se dice que la acción no es antijurídica, no es antijurídica, sino que está permitida o está justificada. Porque tenemos causas de justificación. Entonces esas causas de justificación eximen o justifican la antijuricidad de la acción. Por ejemplo, mencionaba el caso del abogado que tiene que hacer un argumento en juicio en ejercicio del cumplimiento de su deber profesional, de defender a su representado en juicio, y hace alegatos durante la audiencia que ofenden a una determinada persona, ¿verdad? Y entonces esa persona puede considerarse agraviada y querer demandar por injurias o calumnias al abogado por ese discurso que se pronunció en una audiencia de juicio, ¿verdad? Pero en ese caso, habría que determinar si esas ofensas causan lesión. Bueno, ya dijimos que sí, la persona se declaró ofendida, ¿verdad? Pero entonces vamos a determinar si la acción del abogado estaba justificada por el derecho o no estaba justificada por el derecho. Entonces analizamos si la actuación del abogado al pronunciar su discurso en un juicio era necesaria o tenía el fin o que era indispensable para acreditar su argumentación jurídica en juicio, ¿verdad? Entonces ahí el que tiene que determinar la intención o el propósito, si era solamente ofender a la víctima o era el de probar un aspecto importante de la tesis defensiva del abogado en juicio. Entonces, si el juez determina en este caso que sí era necesario mencionar, por ejemplo, y lo dije en la sesión pasada, que la señora fue infiel a su marido y que a consecuencia de esa infidelidad es que el marido realizó una acción por la cual se le está juzgando en ese momento y que era necesario mencionar ese mal comportamiento ético de la señora. Entonces el juez va a eximir y va a justificar el argumento del abogado. Le va a decir, bueno, el fin no era ofender, el fin era probar el argumento de la defensa. Entonces, diríamos que si bien es cierto ofendió, si bien es cierto causó lesión al honor de la señora, era incumplimiento de un deber el deber de defensa que tiene el abogado en juicio. Entonces, no se comete delito porque esa acción está justificada. Entonces, se excluye la responsabilidad del abogado en ese caso, como la acción del médico que tiene que causar lesiones en una cirugía.
Esas lesiones no son con el propósito de causar un daño a la paciente, jamás, sino que tienen la finalidad de salvarle la vida o recuperar la salud de la persona. Entonces, esas lesiones están justificadas por el cumplimiento de la profesión médica, que es precisamente el juramento hipocrático, que es salvar vidas, recuperar la salud de las personas, curar a los enfermos, etcétera, etcétera. No tiene un fin de causar un mal, todo lo contrario. Entonces la acción del médico, que aunque causa lesiones al paciente, están debidamente justificadas por el derecho. Entonces, en ese caso diríamos que la acción, tanto la acción del abogado como la acción del médico cuando opera a un paciente en el quirófano, son acciones tuteladas por el derecho. Entonces, no son antijurídicas, no son acciones antijurídicas, porque están tuteladas por por la obligación de actuar que tienen los profesionales, en este caso el abogado y el médico, para ejercer su profesión con fines positivos, en el caso del médico, con el fin de salvar la vida y la salud de las personas. Y tenemos el elemento culpabilidad, que aquí en este elemento de culpabilidad, ¿verdad?, es donde analizamos si hay dolo o si no hay dolo, si hay malintención, si hay malicia. Entonces, aquí es donde analizamos el elemento subjetivo del delito, ¿verdad? Pero recuerden que esta clasificación la hacen los causalistas. Después vamos a hacer un cuadrito, si nos queda tiempo, un cuadrito parecido a este, pero ya desde el punto de vista del finalismo. Porque recordemos que cada una de las doctrinas o escuelas penales ubican los elementos del delito de manera diferente. Entonces las conclusiones pueden ser diferentes también. Para el causalismo, el dolo se analiza en el elemento culpabilidad, mientras que para los finalistas, el dolo es parte del tipo penal, entonces se analiza en la tipicidad. Quiere decir que la intención del autor tiene que estar inmersa dentro del elemento subjetivo del tipo. Por ejemplo, desde el punto de vista del finalismo, para el delito de homicidio, la intención del autor al disparar, en el caso, o causar lesiones a una persona, tiene que ser necesariamente la acción de matar, la intención de matar. No puede ser otra. No puede ser otra intención. Porque el tipo penal de homicidio requiere que el elemento subjetivo del autor sea un ánimo de matar. Si el ánimo es distinto, ¿verdad? Por ejemplo, si el ánimo es solamente de lesionar, entonces el elemento subjetivo no encuadra con el tipo penal de homicidio y por lo tanto debe ser sancionado, pero por otro tipo penal, que en este caso sería el tipo penal de lesiones. Entonces habría que determinar qué tipo de lesiones son, si son lesiones graves, si son lesiones leves, o son lesiones que no constituyen delito, sino que una falta, dependiendo de la gravedad de la lesión. Eso lo establece el médico forense, ¿verdad? Y hay diferentes criterios para poder determinar qué tipo de lesión es. Si es una lesión muy grave, una lesión incapacitante que causa puede ser una lesión que cause incapacidad permanente en una persona, ¿verdad? Abogado, usted dice que me Dígame. tengo que desconectar, es que ya es la hora, perdón. Sí, está bien. Usted es como el gallo, ¿va? Cuando Es canta el gallo. que, sí, es No, que está bien, siento que está la bien. otra Usted nos clase es avisa. complicada. Igual Nos yo, avisa. abogado. Gracias. Bueno, entonces aquí nos Abogado, es quedamos. que algunos vamos a clases ahorita a las 6. Sí, no, está bien, no hay problema, no hay problema. Gracias, Entonces abogado, le agradezco mucho. nos vemos y hagan la